Auspicia Tercer Tiempo. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Hace crecer las ventas de tu negocio o emprendimiento con Andreani. Podés cotizar y gestionar tus envíos en andreani.com y dejarlos en nuestras más de 2.600 sucursales y puntos hub disponibles en todo el país. Andreani. Llevamos lo que te importa. Cada aeropuerto tiene su código y cada pasajero también. Y todos tienen algo en común. Disfrutan acá. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. Desde hace 30 años operamos, mantenemos y desarrollamos la red de distribución de gas natural más grande del país para que la energía llegue a miles de usuarios de más de 360 localidades de manera confiable y segura todos los días. Nuestro vínculo es cada día más fuerte. Nos conecta a una gran red. Camusi, 30 años conectados. Elegí electrodomésticos eficientes con etiqueta clase A o superior. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Movistar con todo es con Celu. Con Movistar Fibra, con Movistar TV y con toda la música en el Movistar Arena. Tus conexiones con todo, tu vida con todo. Movistar con todo. Más información en www.movistar.com.ar. Honda Motor de Argentina. 45 años poniendo en marcha los sueños de los argentinos. EMOVA. Conectamos con vos. Encontrá toda la información para planificar tu viaje en emova.com.ar. No todos conocemos el campo, pero todos conocemos sus desafíos. Porque después de la inundación, la sequía o las plagas, aparecen otros problemas. Como la inundación de los No, que te deja seco después de que el agua se llevó todo. La sequía de optimismo, que luego de que el sol quiebre la tierra te quiebra el espíritu. O el bicho de la incertidumbre, que te come la cabeza cuando los bichos ya te comieron toda la cosecha. Pero créeme que las peores plagas no son las que afectan al campo, sino las mismas que nos afectan a todos. Por eso cuando haces lo mejor para tu campo, también te superás vos. En los desafíos se crece. Singenta. En Laboratorios Bagó impulsamos tu bienestar y el de tu familia. Por eso, tenemos un compromiso con el desarrollo sustentable que potencia la transformación social y protege el medio ambiente, porque queremos cuidar tu salud y también la de las futuras generaciones. Laboratorios Bagó, ética al servicio de la salud. Acá, en el sur del mundo, nace el aluminio que está en autos de Japón, aviones que cruzan Europa y cientos de proyectos del futuro. ¿Hasta dónde puede llevarnos un plan sostenible y competitivo? La respuesta está en el mundo. Aluar, aluminio argentino para el mundo. Yo la vi sin querer, buscaba alguna mujer que fuera el viento en mi sien. Y la vi que iba a ser una hermosa Lucifer, robó mi tiempo, mi pensamiento y mi fe. Y dejó detrás de sí tristes versos que oigo en mí. Y que más tarde gris te diría que decís si te olvidaste de mí. Si no fui mejor postor, fue aquel maldito temor. Si yo pedía, vos te alejabas de mí. Y quebró mi corazón
va? Bienvenidos a Tercer Tiempo. Bueno, vine muy justa porque tardé un montón, el subte estaba absolutamente demorado, paraba en cada estación 5 minutos. Bueno, aquí estamos, en la que te saluda como siempre, agradeciéndote que estás del otro lado, agradeciéndole por supuesto a las empresas que nos acompañan hace tantos años. Hoy tuvimos nuevamente la noticia que nos acompañarán otras empresas, así que de eso nosotros nos convertimos en estos programas que tienen que ver con algunos temas que hay veces últimamente vienen siendo mucha noticia. Dolorosa, pero noticia del fin. Uno es el caso, le vamos a dar después fuera del contexto del sensacionalismo, vamos a hablar un poco qué es lo que pasa con el bullying, la reacción. Detrás de todo niño víctima o victimario hay un hogar. Recuerden que siempre mi mirada, este programa que tiene 21 años, está siempre puesta en la mirada del adulto. El adulto que no mira, el adulto que es ausente, el adulto que no cuida con la responsabilidad de estar atento, el adulto en la sumatoria de todas las adulteces en la cadena de la infancia de una persona, ¿no? Porque también en el caso de Santa Fe es un niño que estaba siendo atendido por un psicólogo, es un niño que se autoflagelaba, así que bueno, no quiero detenerme en eso. También tiene que ver, por supuesto vamos a hablar de lo que hay detrás de los números de la pobreza, porque los gobiernos siempre se cuelgan cucardas, pero bueno, algunas tienen que entender que llegan ahí a los lugares para solucionar los problemas, ¿no? No para generarse cucardas, pero bueno, esta es mi mirada. Están ahí justamente para hacer lo que tienen que hacer. Y en este sentido, tuvimos la noticia en el día de ayer del INDEC, 30 páginas que hay que desarmarlas, como todo, ¿viste? Hay que desarmar y ver qué es lo que sucede con el tema de los índices de la pobreza. Los números del último semestre dieron buenos resultados, 28,5, pero hoy hablaba con mis amigos de la Universidad Católica y también un tuit de Rosada de la Universidad de Itela plantea también, bueno, hay que sacar ese número y mirar también qué es la tendencia de aquí en adelante, porque estamos transitando el 2026. Dicho todo esto, todo este contexto, vamos a hablar con Jorge Colina del IDESA, que hoy en la mañana lo molesté y me dijo, por supuesto, Sara, ahí estamos, economista del Instituto de Desarrollo Argentino, social argentino. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Sara y Tomaso te saludan en Tercer Tiempo. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, la pregunta es, ¿nos tenemos que alegrar? A mí la verdad que no me parece estar bueno alegrarme porque hay 13 millones de personas que están en los índices de la pobreza. Un grupo familiar de 4 personas no es pobre cuando percibe 1,5 millones, o sea, aproximadamente 300.000 pesos por persona. Pero bueno, esa es mi mirada, usted es el experto, y me gustaría que podamos desgranar un poco los números. Bueno, digamos, 28% es una buena noticia para Argentina porque viene bajando desde el 53. Como un punto de referencia, podríamos decir que Chile y Uruguay llegaron a tener menos del 10% de pobreza. ¿Cuándo? El año pasado. Y luego ellos pasaron a recalcular la pobreza ya con otros factores mucho más sofisticados y les da un 15%, digamos, pero igual siguen teniendo mucho menos pobreza que Argentina, aun cuando somos países similares. Pero bueno, eso marca, digamos, de que el 28% es buena noticia para Argentina, pero no en la región. En la región Argentina es un fracaso, porque se precia de ser un país rico con tanta gente pobre. Pero no importa. Ahora, el tema es, el 28% es una fuerte caída, digamos. La pobreza cayó fuerte el año pasado, entre el final del 24 y principio del 25, que cayó desde el 53 hasta el 31. Y eso fue porque los salarios de los trabajadores informales, que el empleo informal es la principal fuente de ingresos de los hogares pobres, creció bien por encima de lo que crecía en los precios de la canasta básica total, que es con lo que se mide la pobreza. Y ahora, en la segunda mitad del 2025,
ya se observa de que el salario informal, si bien crece por encima de los precios de la canasta básica total, ya no crece tanto como creció antes, y por eso que la caída de la pobreza fue de 31 a 28 solamente. Caída, pero ya una caída de menor ritmo. Jorge, el análisis que me planteaba hoy y también escuchando a otros colegas y amigos, Cecilia Uflé también planteó esto, tan mirada, especialistas de economía, lo mío es social, planteaban esto que posiblemente a lo mejor más allá del promedio hay que mirar la tendencia. Me pareció una mirada sumamente nutricia al respecto, porque ella dice, bueno, hoy Rosada también, otro economista de la Universidad de Itela, dice, bueno, y la tendencia está subiendo. La tendencia de la pobreza, a lo mejor en el 2026, septiembre de 2026, que sería el segundo semestre, el gobierno va a tener que dar un número no muy halagüeño como el de ahora. Digamos, a lo que los economistas se refieren es que si la inflación vuelve a subir, digamos, en lugar de estar alrededor del 3% como está, vuelve a subir al 4 o al 5, es posible que los precios de la canasta básica total, que es lo que se mide la pobreza, suban por encima del salario informal. Y entonces, en ese caso, uno llegaría a ver un aumento de la pobreza. Posiblemente, yo creo que el escenario más probable es que se estanque. No sé si va a subir. Que esté del 27, 26, en el 27, 26%, ¿no? Hoy es 28%. Entonces, me parece que ese sería el escenario más probable. Estamos hablando con Jorge Colina, economista del Instituto de Desarrollo Social Argentino. Jorge, la otra pregunta es, dentro de todas estas 40 páginas del INDEC, uno mira el desagregado y piensa, la Ciudad de Buenos Aires siempre tiene números muy bajos, el 10%, y de pronto nos encontramos, si no me equivoco, Concordia con los números más altos. ¿A qué se debe esto? ¿Cuáles son los patrones? Porque de pronto también, qué sé yo, Chaco es una provincia que uno la ubica profundamente con grandes bolsones de pobreza, para entenderlo. ¿Cómo es el desagregado? La Ciudad de Buenos Aires tiene poca pobreza porque la gente que va a engrosar los cordones de pobreza se cae en el conurbano. Por eso luego el conurbano es el que tiene más pobreza. Y en el caso de Concordia es un caso muy particular porque Entre Ríos es una provincia muy productiva, una provincia que genera ingresos. Sin embargo, la gente en Concordia, la mitad de la gente está en la pobreza. Eso significa que no hay buenas políticas públicas en Concordia en particular. Y lo que es el Chaco y Formosa, bueno, son provincias rezagadas, no como Entre Ríos, sino que ya son más rezagadas económicamente, y bueno, y cuando hay rezago económico también hay rezago social. Cuando se llama rezago económico, ¿a qué llamas rezago económico? ¿También en la parte de la indigencia o todo lo que tiene que ver con la improductividad de políticas públicas, inversión, desarrollo de Chaco con respecto a Entre Ríos, por decir una provincia? Y sin embargo, ¿qué política pública estaría faltando federal sería en Entre Ríos? Digamos, rezago económico es que hay baja productividad económica. Esto significa que la gente trabaja, pero no produce mucho, por lo tanto tiene bajos ingresos. En la Ciudad de Buenos Aires hay más productividad, entonces el trabajo rinde más, por eso hay también menos pobres. Ahora, el rezago económico en el norte argentino se explica en muy buena medida por la coparticipación federal de impuestos, porque la coparticipación significa que las provincias esas reciben recursos automáticos desde todas las otras provincias, con lo cual no tienen ningún incentivo a desarrollarse. Ellos lo único que hacen es recibir la plata de arriba. Estamos hablando con Jorge Colina, insisto, y esta pobreza estructural, ¿no?, que tiene que ver con que ya prácticamente es sistémica, ¿no? Eso dice Agustín Salvia en la UCA, es una pobreza sistémica. Que más allá de mirar la inflación, más allá de mirar las transferencias económicas, ¿qué debería faltar? Porque yo miraba hoy los números, ¿no? Para que no sea pobre una familia, o sea, un chico en edad primaria, un chico en edad secundaria,
1.400.000 pesos. Entonces yo pensaba, digo, estamos ante una sistematización de la indigencia y que esa pobreza nos parece, o quizás a lo mejor lo mira desde acá, desde Capital Federal, y no le cuesta entenderlo. ¿Se entiende la pregunta? Sí, el tema es, hay dos tipos de pobrezas. Una pobreza de ingresos, que es la que mide el INDEC, que es la que mide, bueno, qué cantidad de personas, de hogares, tienen una cantidad de ingresos que les permite obtener una canasta básica total, que es una medición arbitraria. Se eligen una cantidad de bienes que los estadísticos entienden de que eso se va a tomar como parámetro para saber si una persona es pobre o no. El que genera más ingresos que eso no se lo considera pobre, el que genera menos se lo considera pobre. Ahora, mucha gente puede haber salido de la pobreza, digamos, de hecho, en los últimos 2 años, en la pobreza de ingresos salieron 8 millones. 8 millones de personas pueden comprar la canasta básica total ahora, pero pueden estar viviendo en las mismas condiciones que vivían hace 2 años, que implican vivir en una villa miseria, vivir en una casa derruida, vivir sin cloacas, vivir sin agua corriente. Eso no cambia de un día para el otro. Por eso se llama pobreza estructural, porque en definitiva tienen factores estructurales que solamente se pueden revertir con políticas públicas bien hechas de largo plazo. Entonces, la cucarda del festejo del 28% ¿es festejo o no es festejo? ¿O es nada? Ve un poquito mejor el ciego. Ve un poquito mejor el ciego. Jorge, la otra pregunta, mirando también la documentación del INDEC, me sorprende, ¿no? Porque uno dice, siempre también pasó, pero también en la gestión anterior también teníamos la misma medición y el mismo estilo de medición. Ahora, nos tenemos que quedar tranquilos porque una persona que gana 1.501.000 ya no es más pobre. ¿Ese es el pensamiento de un gobierno, de alguien que desarrolla estas políticas? Digamos, no, las mediciones estadísticas son muy limitadas, pero son referencias necesarias para saber para dónde van las tendencias. Luego, si la canasta básica para una familia de 4, una familia tipo, es de 1.250 pesos, y una familia que hoy vive con 1.300, entonces no es considerada pobre, pero tampoco está bien. O sea, está pasando, le faltan cosas. O si gana 2 millones con 4 personas, también va a sentir que necesita más cosas. Pero bueno, no es que la medición de la pobreza por ingresos, por esto de la canasta básica total, es una cosa que determina quién va a ser pobre o no pobre, sino es simplemente una referencia. Para saber, digamos, bueno, estamos mejor en términos, hay más gente que puede comprar una canasta determinada arbitrariamente que lo que había hace 2 años atrás, con lo cual ha mejorado la situación. Pero no significa que la gente esté bien, porque aún aquella gente que tenga ingresos por 2 millones, cuando la canasta básica es 1.250.000, va a sentir que tiene un montón de carencias todavía. Pero bueno, en las estadísticas dirán no es pobre, pero ella sigue teniendo carencias. El otro punto es, tres cosas te quiero preguntar. Este debate que tiene que ver con que la inflación sí o sí mejora siempre la vida de las personas con menos posibilidades y menos acceso, porque de pronto, qué sé yo, antes no se podía comprar un maple de huevo, que hoy me explicaba una nutricionista de zonas vulnerables, que es, digamos, la proteína que hoy más usan, y de pronto se lo puede comprar. Pero por el otro lado también dicen el beneficio de capital humano o la mirada de capital humano ha impactado. ¿Son dos variables que han mejorado este INDEC, esta realidad del 28% o no? Digamos, la inflación siempre le pega mucho más al pobre que a la clase media, y le pega más a la clase media que a la gente de mucho dinero. Y es porque la gente de mucho dinero ya vive muchas veces de activos financieros. Entonces, cuando la inflación se dispara, el activo financiero se dispara junto con la inflación, con lo cual la gente de mucho dinero gana. Luego, el de clase media le ajustan el salario formal con las paritarias, con todo esto, y bueno, más o menos comienzan a seguir la inflación. En cambio, los pobres viven del salario informal, y el salario informal es un salario de mercado, que recién se ajusta cuando la inflación se aplaca. Entonces, si no se aplaca la inflación, se multiplica la pobreza, porque el salario informal no puede seguir nunca el ritmo de la inflación. Por eso es muy gran cosa de base no tener inflación.
si uno quiere realmente reducir la pobreza. Y luego vienen las políticas estructurales para mejorar la calidad de vida de la gente. La mirada de capital humano metiendo autonomía, corriendo planes y dando determinada libertad de acción, capacitando y diciendo, bueno, de pronto una capacitación con tecnología le permite a alguien un determinado ingreso. ¿Puede llegar a convertirse en una política pública? ¿Cómo lo ves? Digamos, la salida de la pobreza es por la vía del trabajo. Es imposible que con redistribucionismo, o sea, con planes asistenciales, se saque a la gente de la pobreza, porque nunca va a ser suficiente los recursos. La gente para salir de la pobreza tiene que hacerlo por su propio esfuerzo, y para ello hay que tener políticas de que su esfuerzo rinda. Y que su esfuerzo rinda significa una economía que se expanda y que esa persona esté preparada para el trabajo. Entonces, el tema de las políticas de capacitación, de inserción, va más por el lado de que la gente se pueda insertar en un buen trabajo antes que estar dándole plata con planes sociales. O sea que sí, tildamos que sí. Jorge Colina, muchísimas gracias. Me gustaría que puedas cerrar esta nota con una mirada un poco de análisis. De acá a 6 meses no hagamos futurología, pero que nos volvemos a encontrar con la noticia de INDEC y todos los medios comenzamos a hablar de pobreza y nos acordamos. Un cierre, puede ser que tengamos noticias positivas, negativas o estandarizadas, como decís. El próximo dato de pobreza va a salir en septiembre del 2026, que va a corresponder al primer semestre 2026. Sí. Yo creo que va a estar entre 27 y 25%, pero acá es casi una apuesta, ¿no? Porque todo depende Te de vuelvo si a la llamar. inflación... Sí, por supuesto. Y todo depende si el salario informal va a crecer un poquito por encima de la inflación. Yo espero que sea así. Si la inflación crece por encima del salario informal, va a pasar lo que dicen los otros, que va a subir del 28%, va a ser entre 28 y 30. Sí, porque ahora le metieron otra variable, ¿no? Que hoy escuchaba a un especialista de comercio exterior, el tema bélico, ¿no? El tema bélico, como también uno no lo ve lejano, pero bueno, está el tema de el petróleo, las naftas y el impacto en la logística. De última, nada, la manteca me sale más cara, como para traerlo a territorio, ¿no? Quizás a lo mejor estaría esa otra variable. Jorge Colina, un placer haber hablado contigo. Igualmente, hasta septiembre. Hasta septiembre, muchísimas gracias. Hasta septiembre. Bueno, ahí hablábamos con Jorge Colina, interesante, porque para no quedarnos en el ruido y en la cucarda o en el grito bajo la pobreza, el análisis, ¿no?, de quienes saben en este sentido. 14:25, señores, ya volvemos con un Adorno investigado y con Llegamos a la Luna, no me da el tiempo para hablar de todo. Javi, vos sos el responsable de todo. Bueno, en la operación técnica, como siempre, está del otro lado y acompañándome. Le mandamos un gran abrazo a Marcito Andrada, que me dijo, hoy te escucho porque estoy en casa haciendo cosas en la compu. Digo, ¿qué quiere decir? ¿Que antes no me escuchás nunca? Y parece ser que sí. Señores, de esta manera nos entregamos ya la mitad del primer programa de Tercer Tiempo. Quédense. La ciudad de Buenos Aires, además de ser la ciudad que menos pobreza tiene, se va a convertir en una ciudad que va a liderar la inteligencia artificial. Vamos a tener humanoides caminando por la ciudad de Buenos Aires. Vamos a tener algún que otro muchacho que no nos damos cuenta y te cede el lugar en el subte. Imagínense, dentro de 6 meses viajando con un humanoide en el subte. ¿Cómo la ven? 14:27, señores, ya volvemos. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venís a encontrarte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live.
de cientos de días nublados, basta de miles de sueños ahogados. Cambio lo que tengo por salud mental. Cierro la puerta y me trago la llave. Los que me quieren me entienden y saben que traigo lo opuesto y con eso no me va mal. Entérate con esta canción, no soy más tu segunda opción. Entérate con esta canción, no soy más tu segunda opción. Escúchame más que nunca, no soy tu segunda opción. Escúchame más que nunca, no soy tu segunda opción. Agua que baña con aguas frescas las costas que te acompañan. Soy agua que fue y hoy está seca para llover mañana. Raíz profunda, no sabes del miedo, estás siempre acompañada. Hoy te vi en los sueños, hoy te vi en los sueños, hoy te vi en los sueños, hoy te vi en los sueños. Perdí la noción del tiempo al caer de boca en tu boca. Viaje a favor y en contra del viento feliz o con el alma rota. Hoy te vi en los sueños, hoy te vi en los sueños, hoy te vi en los sueños, hoy te vi en los sueños. Dormí, desperté cayendo, desperté entre sábanas rotas. Viaje a favor y en contra del viento feliz o con el alma rota. Hoy te vi en los sueños, hoy te vi en los sueños,
Auspició Tercer Tiempo. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Hace crecer las ventas de tu negocio o emprendimiento con Andriani. Podés cotizar y gestionar tus envíos en andriani.com y dejarlos en nuestras más de 2.600 sucursales y puntos hub disponibles en todo el país. Andriani, llevamos lo que te importa. Cada aeropuerto tiene su código y cada pasajero también. Y todos tienen algo en común. Disfrutan acá. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. Desde hace 30 años operamos, mantenemos y desarrollamos la red de distribución de gas natural más grande del país para que la energía llegue a miles de usuarios de más de 360 localidades de manera confiable y segura todos los días. Nuestro vínculo es cada día más fuerte. Nos conecta una gran red. Camusi, 30 años conectados. Ingresá en simulador.edenor.com y conoce cuánto consumen tus electrodomésticos. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Movistar con todo es con Celu. Con Movistar Fibra, con Movistar TV y con toda la música en el Movistar Arena. Tus conexiones con todo, tu vida con todo. Movistar con todo. Más información en www.movistar.com.ar. Honda Motor de Argentina. 45 años poniendo en marcha los sueños de los argentinos. EMOVA. Conectamos con vos. Encontrá toda la información para planificar tu viaje en emova.com.ar. No todos conocemos el campo, pero todos conocemos sus desafíos. Porque después de la inundación, la sequía o las plagas, aparecen otros problemas. Como la inundación de los no, que te deja seco después de que el agua se llevó todo. La sequía de optimismo, que luego de que el sol quiebre la tierra, te quiebra el espíritu. O el bicho de la incertidumbre, que te come la cabeza cuando los bichos ya te comieron toda la cosecha. Pero créeme que las peores plagas no son las que afectan al campo, sino las mismas que nos afectan a todos. Por eso cuando haces lo mejor para tu campo, también te superás vos. En los desafíos se crece. Syngenta. En Laboratorios Vago impulsamos tu bienestar y el de tu familia. Por eso, tenemos un compromiso con el desarrollo sustentable que potencia la transformación social y protege el medio ambiente, porque queremos cuidar tu salud y también la de las futuras generaciones. Laboratorios Vago, ética al servicio de la salud. Acá, en el sur del mundo, nace el aluminio que está en autos de Japón, aviones que cruzan Europa y cientos de proyectos del futuro. ¿Hasta dónde puede llevarnos un plan sostenible y competitivo? La respuesta está en el mundo. Aluar, aluminio argentino para el mundo.
14:40, en un ratito nada más vamos a hablar con el subsecretario de Innovación. Vamos a contarte cómo posiblemente esta ciudad se convierta en la primera ciudad que va a liderar la inteligencia artificial. Pero ahora también te quiero contar algo de la ciudad de Buenos Aires. De qué manera podés cuidar tus bienes y gratis. Porque recién estábamos hablando acá con unos amigos de la radio. Cuando tenés que hacer un trámite relacionado a la escribanía, bueno, tenés que poner una moneda muy interesante. Pero ¿sabés qué? Te quiero contar que el 11 de abril... el 11 de abril se viene Cuidá lo Tuyo, del Colegio de Escribanos. Los escribanos asesoran y protegen la vivienda sin costo en la zona de Recoleta. Te acercás ahí y tramitan todos tus papeles sin costo. Podés todo esto que significa que cuando uno tiene una determinada edad o estás con tu padre o tenés que hacer una transferencia de bienes, una donación en vida, y no solamente eso, sino también el tema de afectar la protección de tu vivienda como un bien de familia, bueno, te acercas de 10 a 13 horas en el barrio de Recoleta, acá cerquita, Avenida Callao 1540, te repito, 1540, Callao 1540, de 10 a 13 el sábado 11 de abril. Nuestros queridos amigos del Colegio de Escribanos van a estar ahí acompañándote justamente para proteger tus bienes. En un ratito vamos a hablar con Augusto Ardiles. En la semana estuve en un evento que realizó el medio Forbes para entender hacia dónde va todo el momento que estamos viviendo con respecto al tema de la inteligencia artificial, cómo están afectando, cómo las empresas están reconvirtiendo todos sus sistemas de logística, de inversión, de productividad, de la mano de la inteligencia artificial. En la ciudad de Buenos Aires ya hay un polo tecnológico. En la época de Mauricio Macri se hizo todo un desarrollo que tenía que ver con ese espacio. Ahí recuerdo que la primera empresa que vino fue Accenture. Accenture fue una empresa que vino, se instaló y se comenzó a reconvertir ese espacio en un gran espacio del polo tecnológico, un polo tecnológico ahí en todo lo que es donde está justamente el edificio de la ciudad de Buenos Aires, en Parque Patricios. Así que, pero yo les quiero contar lo interesante de lo que es y de lo que fue, cómo planteaba Ardiles, el subsecretario de Inversiones de la Ciudad de Buenos Aires, en el evento de Forbes, cómo él planteaba, cómo podemos idear, cómo podemos pensar. Días antes, Jorge Macri, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, planteó cuál es el desarrollo que va a tener la Ciudad de Buenos Aires. Recién escuchábamos números sumamente interesantes que tienen que ver con una Ciudad de Buenos Aires que tiene un índice muy bajo de pobreza, un 10%, y también muy bajo de indigencia. Así que de esto vamos a hablar en un ratito, nada más para entender cuál es el desarrollo con los cuales nos vamos a encontrar con esta ciudad que cada día está más bonita. 14:44, señores, ya volvemos, se nos viene la tormenta encima y también el Artemis 2, la misión espacial ahí en no me sale, en Florida, Canaveral, no me sale. En un ratito nada más nos vamos a ocupar de eso. 14:44 de la tarde, señores, ahí a 54 años de este despegue, lo vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Y está Argentina ahí también, hay argentinos también. En un ratito nada más. Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva, elegante. Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir este ingenio brillante, lámpara mediante, esta flor de atorrante, un contour sin maleante. No sabes de un no, no hay luz que no concuerde, tan cerca los dos, los dioses resplandecen. Hoy es el día perfecto, nos quitamos
Frank Sinatra en mí. Estás toda divina subiendo la cuesta, toda exultante, damasco crocante. Quiero decir que no voy a partir, ya estoy aquí, solo quiero subir. Estoy genio brillante, lámpara mediante, estoy flor de atorrante, un contursi maleante. No, sabes de un no, no hay luz que no concuerde. Tan cerca los dos, los dios resplandece. Hoy es el día perfecto, nos quitamos lo puesto. Golondrinas en pleno cortejo hechicero. Hoy es el día perfecto, todos hablan de esto. Carrusel de los sueños, gorriones pequeños. Es el día perfecto, nos quitamos lo puesto. Golondrinas en pleno cortejo hechicero. Es el día perfecto, todos hablan de esto. Carrusel de los sueños, gorriones pequeños. Es el día perfecto, nos quitamos lo puesto. Golondrinas en pleno cortejo hechicero. Es el día perfecto, todos hablan de esto. Carrusel de los sueños, gorriones pequeños. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa, pa, da, pa, 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 da. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel. 14:49, tenemos poquitos minutitos, pero queremos hablar con él, porque la verdad que me encantó. Estuve el otro día, como le contábamos hace un ratito, en el evento de Medio Forbes, donde estuvo también Pergolini contando cuáles son los avances de la IA, cuándo, cómo y de qué manera nos vamos a encontrar con un humanoide dentro de 6 meses. Pero en ese contexto estaba Augusto Ardiles, subsecretario de Inversiones de la Ciudad de Buenos Aires, reconfirmando que la Ciudad de Buenos Aires tendrá su distrito de inteligencia artificial en el microcentro. ¿Cómo será esto? Hola Augusto, ¿cómo estás? Sara Di Tomaso te saluda. ¿Cómo estás, Sara? Buenas tardes, gracias por la invitación. No, a mí, un placer. Bueno, ¿cómo es este desarrollo? ¿Cuándo lo veremos? ¿De qué manera? Bueno, primero es la postura que tiene la ciudad, ¿no? O sea, ratificar eso. La inteligencia artificial es algo que está pasando, que está sucediendo y que desde el gobierno analizamos con Jorge, teníamos 3 posibilidades. Una era regularla, tomar la postura de Goyano en la Unión Europea, que realmente lo único que ha hecho es que la innovación no florezca. Digo, ha sucedido lo que fue la regulación de la Unión Europea en el 2023, lo único que hizo es que todas las empresas que estaban desarrollando inteligencia artificial en la Unión Europea dejen de hacerlo o bien se muden, ¿sí? ¿Pero por Un qué? segundo punto era hacer que nada suceda. Porque coarta la innovación. Es decir, antes que permitir hacer y que buscar soluciones, lo que decimos es no queremos ir para acá porque tenemos miedo. ¿Ven? Segunda posición, no hacer nada, ¿sí? Hacer de cuenta que nada sucede
y intentar tapar eso con las manos. Tercer postura, que es la que estamos adoptando, es entender que hay una nueva tecnología que es una revolución realmente, no una evolución, una revolución de todo lo que son los procesos productivos y la forma de vincularnos, que es la inteligencia artificial. Entender que tiene riesgos, porque no deja de tener riesgos, Sara, pero que lo que tenemos que hacer como Estado, en nuestro caso, como el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es fomentar que esta innovación se siga produciendo en entornos controlados, en ambientes controlados, cuidando también al ciudadano, y que una vez que estemos con posibilidad de que eso escale, realmente que sea plausible de incluso expandirse a todos los polígonos geográficos de la ciudad. Por eso, y perdón lo largo, Sara, de la introducción, el Distrito de la Inteligencia Artificial, por eso un polígono en el cual se va a realizar, por eso una lógica ¿Dónde se va a muy realizar? clara. Va a ser en el histórico microcentro porteño, comprendido entre las calles Bernardo Irigoyen y Carlos Pellegrini, Santa Fe, Paseo Colón, Leonardo Nialem y Avenida Belgrano. Ajá. ¿Y qué van a hacer ahí? ¿Con qué nos vamos a encontrar? ¿Con qué se va a encontrar el tener porteño? la posibilidad de básicamente utilizar o aplicar, mejor dicho, la ley Sandbox que ya existe en la Ciudad de Buenos Aires, que nos va a permitir poder ver en el corto plazo probablemente drones circulando por esa área, incluso autos autónomos, si seguimos con estos avances que tenemos. Muy probablemente haya algunas novedades sobre que la Argentina va a ser sede de la inauguración de la primera computadora cuántica que se va a instalar aquí, por fuera de Estados Unidos, por fuera de Basilea, en Suiza, y por fuera de China. Computadora cuántica de gran procesamiento, de gran escala, digo, ¿no? Y obviamente Ahí me llevas, Augusto, me llevas, que estoy fascinada con la serie, perdón que me vaya, con la serie Paradise, donde justamente era una computadora cuántica el quilombo que generó. Pero bueno, no importa. Te traigo. Paradise es la serie esta que se encierran todos en una burbuja o en un sótano, era así, ¿no? Perfecto. Claro. Y la termina liderando la IA. Entonces digo, yo estoy fascinada. Estás spoileando la serie, yo iba por el tercer capítulo, pero bueno, no pasa nada. No, perdón. Los estás spoileando la serie. No, es verdad, perdón. Mis hijos me dicen, siempre me hace lo mismo, me cagas el final. Pero bueno, pero volviendo. No va a generar eso, también déjame que transmita tranquilidad a todos los vecinos de la ciudad, ¿no? Y quiero añadir un punto, Sara, si me permitís, y es que además de esto, ¿no? De lo que es la aplicación de una metodología Sandbox para incentivar la innovación y la producción, también tiene un esfuerzo, una ventaja impositiva que hace la Ciudad de Buenos Aires en pos de incentivar, acompañar e impulsar a la inteligencia artificial, a la industria de la inteligencia artificial en sí, que es que va a haber 0 impuestos a los ingresos brutos, 0 impuestos de sellos y 0 impuestos de ABL a todas las empresas que se radiquen en este polígono. Es el máximo esfuerzo fiscal que puede hacer la Ciudad de Buenos Aires. No hay otro impuesto que podamos bajar. El resto de los impuestos que se podrán bajar son impuestos nacionales. Y no estoy diciéndolo en pos de querer confrontar con el gobierno nacional, sino en pos de querer mostrar que la Ciudad de Buenos Aires está haciendo el máximo esfuerzo posible. Y estas empresas, ¿cuáles serían? ¿Solamente serían las de inteligencia artificial? ¿Serían empresas relacionadas a la tecnología? Y por ahí te ato un tema que está muy relacionado al tema de la educación. Estamos preparando jóvenes y niños, posiblemente, dice Belinsky, para un empleo que no va a existir. ¿Puede llegar a estar atado un poco a la educación para que no queden como isla y que solamente muy pocas personas las puedan procesar? Bueno, obviamente en el distrito lo interesante del distrito es que uno construye un ecosistema. Cuando uno construye un ecosistema, Sara, no lo hace solo el público, no lo hace solo el privado, sino que lo hace el público con la interacción de distintas ramas del sector privado, vistos como la empresa propiamente dicha, centros de formación de nivel terciario, universidades, instituciones de financiamiento tradicional como bancos y fondos de inversión y principalmente venture capital. Bien, la definición de ecosistema justamente nuclea todo esto. Vas a ver que uno de los puntos que te mencioné es universidades. Y el Distrito de la Inteligencia Artificial tiene hoy por hoy 3 universidades que ya están radicadas ahí. Una es la Universidad del SEMA, la otra es la Universidad Tecnológica Nacional, la tercera es la Universidad de San Andrés en su rama de especializaciones y posgrados durante los días de semana, ¿sí? La Universidad del SEMA incluso lanzó la carrera de Ingeniería de Inteligencia Artificial este año, con lo cual permanentemente como ciudad estamos haciendo esfuerzo para intentar acercar todas las herramientas de educación para nuestros jóvenes, para básicamente... Bueno, no todos van a poder acceder.
¿no? Porque tenés el SEMA es privado, la San Andrés es privada y son universidades de un acceso elevado. Algunas de ellas las conozco por haber transitado. La Universidad del SEMA está otorgando este año 40 becas en asociación con la Ciudad de Buenos Aires, y a su vez la Ciudad de Buenos Aires, para incluso acompañar, no en el nivel universitario, incluso en los niveles más bajos, tiene un programa de capacitación y de formación en robótica totalmente gratuito para todos jóvenes de entre 13 y 18 años, que es TUMO. Es básicamente un programa muy exitoso en Armenia, que inauguró su primer centro en julio del año pasado en lo que es el Centro Metropolitano de Diseño en Barracas. Hay un segundo centro que se inaugura el próximo lunes 6 de abril a las 6 de la tarde en el Parque de Innovación de la Ciudad, pegado a lo que es Núñez, y va a haber un tercer centro que se va a inaugurar en agosto en Chacarita. Esta es una herramienta de formación 100% gratuita que pone a disposición la Ciudad de Buenos Aires para todos los jóvenes de entre 13 y 18, que lo que hace es capacitarlos en horarios extraescolar en robótica, inteligencia artificial, codificaciones. La codificación en su momento era el empleo del futuro, y por hoy la IA pareciera que lo viene a reemplazar, pero total. Igualmente, aunque la IA sea quien codee, necesitas tener algún ojo humano que termina analizando y viendo cuál es el proceso bajo el cual codió. Pero esto te lo dicen, digamos, los grandes ingenieros en sistemas. Y un dato muy importante es la inteligencia exponencial, o mejor dicho, es un principio matemática, ¿no? Para que las cosas puedan ser exponenciales, tienen que partir de un número mayor a 1. Si uno hace algo exponencial con un número mayor a 1, menor a 1 no se exponencia. Entonces sigue siendo muy importante la formación que damos en matemática, en lógica, en cualquiera de las ramas de las exactas, para incluso seguir escalando lo que es la inteligencia artificial. ¿Se entiende lo que estoy queriendo explicar? Totalmente. Ahí tenemos un tema que te seguiríamos hablando, pero bueno, vos tenías poquito tiempo, que es el tema también de la brecha, ¿no? No todos pueden acceder, hay una brecha también en la tecnología con niñas, que está trabajando muy bien la ministra en este sentido, también lo dijo Pergolini, la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Miguel está trabajando muy bien y la vio y está modernizando, por decirlo de alguna manera, a lo criollo el sistema educativo para ponerle otra mirada dentro del propio sistema. Lo único que me gustaría es sumarte en esa línea y que hace una gestión pura y exclusiva ahí de Mechi, bueno, de todo el equipo de educación, pero que ellos lideraron, que es la implementación de la primer escuela operada 100% con inteligencia artificial, con lógica de inteligencia artificial aplicada, con lo cual ¿dónde es eso? Súper interesante, que se inauguró en marzo de este año. Te debo la zona geográfica, pero se lo paso a la producción ahora, porque le mando un mensaje a Mechi para que me lo recuerde. Dale, porque la estoy buscando a Mechi, la estoy buscando, me está fallando Jean Bartolomé, porque la estoy buscando, quiero hablar con ella porque un tema sumamente interesante de cómo está trabajando con con celulares dentro de los colegios, una mirada muy interesante. Bueno, muchísimas gracias por estar en Tercer Tiempo y Sara, acompañarnos en todo esto que tiene que ver con el desarrollo, la innovación, que me encanta. A vos por la invitación. No, por favor. Te mando un beso. Un gran abrazo. Bueno, ahí hablábamos con el subsecretario de Innovación, que estuvo en Forbes, ahí estaba Pergolini, ¿no? Con esto de lo que significa, ya nos vamos, Javi, con lo que significa el gran desarrollo de la IA, que dentro de horas nada más, él presentó un desarrollo que se llama ATO, que es para acompañar a las personas adultas mayores, para que su soledad y todo lo que es el desenvolvimiento y los que nos generan a los adultos que estamos acompañando a nuestros padres nos den un poquito más de tranquilidad. Así que me parece sumamente interesante. Señores, dicho todo esto, nosotros nos vamos, nos despedimos y nos volvemos a encontrar. Te entregué a tiempo, en punto. Estamos, acuérdense, en Cabo Cañaveral. Me salió bien, Javi. Está ahí un argentinito despidiendo este mamotreto que está saliendo para ir a encontrarse con la luna. Veremos, ahí encontraremos una nueva respuesta. Señores, dicho todo esto, nos vamos a encontrar el próximo miércoles. Chau. Desde Buenos Aires transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.